Buenos días, muchas gracias por seguirme escuchando, por seguir viendo los videos. Este video es sobre grupos sanguíneos, el sistema ABO y el factor RH. Es el complemento a los dos videos anteriores que hemos visto, en donde básicamente vemos las características de la sangre y la hematopoiesis. El siguiente tema después de este entonces será coagulación, que lo voy a revisar pues en sincrónico con ustedes, ya que es un tema supremamente complicado. Muy bien, en el último video acordamos los valores fisiológicos para estas diferentes líneas celulares. Hicimos mucho énfasis en los glóbulos rojos, que están por los 5 millones, pero varían si eres hombre o eres mujer, que duran un promedio de 120 días. Para las plaquetas, de 150.000 a 400.000, con un promedio de vida de 10 días. Y para los leucocitos en general, de 4.000 a 11.000. Y puede ser variable su vida dependiendo de cuál línea celular es, porque ya sabemos que hay varias. Muy bien, iniciamos. Las transfusiones sanguíneas o la medicina transfusional tiene una historia muy interesante. Las primeras transfusiones sanguíneas se realizaron en 1667 por un médico francés que se llamaba Jean-Baptiste Denis. Él transfundía a las personas sangre de oveja, pensando que esto podría mejorar algunas patologías. Ya se imaginarán cómo habrá terminado eso. Sin embargo, después ocurrió uno de los eventos que para mí son los más importantes de la medicina moderna, y es el nacimiento de la inmunología a finales del siglo XIX. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque ellos nos dieron las vacunas, y pienso que ha sido una de las cosas que a la medicina ha transformado el mundo, se puede decir, y bajó los niveles de mortalidad infantil a los niveles que tenemos ahora, que realmente son bajos. Después del nacimiento de la inmunología, llegó este señor que se llama Karl Landsteiner, y descubrió el sistema ABO en 1901. Este descubrimiento le valió un premio Nobel, más o menos como en 1930, por este descubrimiento. ¿Qué fue lo que le descubrió? Pues empezó a hacer unas mezclas de sangre y se dio cuenta que si mezclaba sangre de dos individuos diferentes, pues a veces generaban aglutinaciones, es decir, hemólisis, destrucción de las células. Más adelante en el video les muestro cómo se ve esa aglutinación. Muy bien, después de que este señor hizo este descubrimiento, pues tenemos los grupos sanguíneos del sistema ABO. ¿Qué son los grupos sanguíneos? Para hacerlo corto, son los antígenos que se posan en el exterior de las células, especialmente los glóbulos rojos, porque los identificamos, pero están en más líneas celulares, no solamente en los glóbulos rojos. Básicamente son polisacáridos y se han identificado una gran variedad, y por lo menos más de 100 variedades de estos antígenos en la membrana de los eritrocitos, y hay por lo menos 20 sistemas sanguíneos diferentes para clasificarlos. En esta tabla podemos ver cómo la Sociedad Internacional de Sin embargo, en algunas ocasiones se hace necesario cruzar la sangre de una persona contra varios antígenos que están en esta tabla. ¿De qué depende eso? De qué tantas veces haya sido transfundido esa persona. Es decir, si yo tengo una persona que es A y le he puesto sangre A de varias personas, así sea sangre A, ha recibido otros tipos de grupos de antígenos que no han sido identificados. Y eso puede cambiar cómo reacciona la sangre de otra persona de tipo A, así sea de este mismo grupo, dado que existen otros antígenos que también están por ahí, que hacen parte del sistema de clasificación. Muy bien, pese a todos esos grupos, en este video nos tenemos que centrar en la descripción del sistema ABO, que es el sistema clásico y el más importante a nivel hospitalario.
Básicamente el sistema ABO son mucopolisacáridos ligados a la superficie del eritrocito, como vemos en esta imagen. También se encuentran en otras células y tejidos o secreciones. Y es mucho más abundante que el sistema RH, y además fue descubierto primero. Los antígenos que están en el sistema ABO pues están supeditados a las leyes de herencia de Mendel, que pudieron ustedes revisarlas, es decir que se heredan a través de alelos heredados del padre y la madre para formar diferentes genotipos que dan como resultado el fenotipo que ahora estamos estudiando. ¿Cuántos fenotipos posibles podemos tener? Pues 4, A, B, AB y O. En combinación con los alelos de la madre y el padre, es decir, si tengo un padre OA y una madre AA, pues seguramente voy a hacer A, y así sucesivamente. Pueden revisar las leyes de Mendel en sus apuntes de biología, o pueden revisar un video que les voy a dejar en la caja de comentarios para que lo vean. Muy bien, entonces el grupo sanguíneo de tipo A presenta básicamente en su superficie, presenta antígenos en su superficie de tipo A, plenamente identificado, y también presenta anticuerpos en el plasma de tipo B. Quiere decir que una persona del grupo A, si le pongo sangre de tipo B, pues esos anticuerpos van a atacar esos glóbulos rojos con antígenos de tipo B, porque tiene anticuerpos de tipo B. Entonces, las personas de tipo A tienen antígenos A y anticuerpos B. Los del grupo sanguíneo de tipo B tendrán antígenos del grupo B en su superficie, aquí los tenemos en verde, y van a presentar anticuerpos en el plasma de tipo A, es decir, todo lo contrario al anterior. Si le pongo sangre a una persona B, le pongo sangre A, pues va a tener anticuerpos que van a atacar esa sangre y seguramente va a ser un proceso que se llama hemólisis. Y finalmente llegamos al grupo sanguíneo de tipo AB, que presenta antígenos AB en su superficie, aquí lo vemos en el ejemplo, y no presenta ningún anticuerpo ni contra A ni contra B. El grupo sanguíneo no presenta ningún antígeno, como lo vemos acá, pero está lleno de anticuerpos de tipo A y B. Es decir, que si una persona O, yo le administro sangre A o B o AB, pues va a ser una reacción transfusional bastante importante. Las reacciones transfusionales pueden cursar desde fiebre y sudoración simple, taquicardia, hasta shock anafiláctico, hemólisis, falla renal, puede ponerse feo. Muy bien, y aquí tenemos los grupos sanguíneos y un resumen de lo que acabamos de decir: el grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo B, el grupo sanguíneo AB y el grupo O. Los antígenos presentes, antígeno A, antígeno B, antígeno AB y ninguno de los antígenos. Importante para la medicina transfusional saber identificar quién le puede donar a quién. Como anticipo, les puedo decir que el grupo AB son los receptores universales. Le puedes poner sangre A, le puedes poner sangre B o le puedes poner sangre O. Y los del grupo O son los donadores universales. Les puedes poner, no les puedes poner ni sangre A ni B, solamente le puedes poner sangre O, pero ellos pueden donarle a todos. Aquí tenemos como el resumen de lo que acabamos de hablar. Entonces repitamos: grupo A, antígenos de grupo A y anticuerpos B. Grupo B, antígenos de grupo B y anticuerpos contra A. Grupo AB, antígenos A y B y ningún anticuerpo. Y grupo O, ningún antígeno y ambos grupos de anticuerpos, tanto A como B. Muy bien, ese fue como las generalidades del sistema ABO. Ahora el factor RH. ¿Qué es el factor RH? Es otra agrupación de clasificación sanguínea que aparece en la gran tabla que les mostré inicialmente, pero esta fue descubierta también por Karl Landsteiner y su discípulo Wiener en 1940. Quiere decir, digamos que algún tiempo muy cercano a cuando recibió el premio Nobel por su descubrimiento del sistema ABO, que fue en 1930. 10 años después,
en estos monitos que son los Macacus rhesus, descubrieron el sistema RH. Más o menos, ¿qué es lo que hicieron? Pues lo bautizaron como factor RH, pero realmente es un sistema de clasificación de varios grupos de antígenos. La idea es que al haberse hallado en suero de conejos inmunizados con sangre procedente de este mono de la India, es decir que el suero contenía algunos antígenos no identificados en la clasificación que tenían hasta ese momento. ¿Cómo determinar si somos RH positivo o negativo y qué quiere decir el RH? Entonces, el RH quiere decir lo siguiente: en este sistema RH hay una agrupación variada de antígenos. Está el grupo D mayúscula, está el grupo D minúscula, E mayúscula, E minúscula, C mayúscula y C minúscula. Esos son los grupos de antígenos que hay. Cuando decimos que somos RH positivo, realmente lo que estamos diciendo es que tenemos estos antígenos, los D mayúscula positivo, ¿sí? Y cuando decimos que es RH negativo, decimos que no tenemos estos, pero podemos tener alguno de estos, quién sabe, ¿sí? Entonces, ¿qué significa el RH positivo? La presencia de este antígeno, el antígeno del grupo D mayúscula en la superficie de nuestros glóbulos rojos. ¿Cómo se determina si somos RH positivo o negativo? Si las células sanguíneas se aglutinan al mezclarlas con el antisuero RH, que ahorita se los voy a mostrar, es de tipo RH positivo, y si no, pues no. Si la sangre no se aglutina, pues eres de RH negativo. En esta imagen podemos ver el ejemplo de una determinación de tipo de sangre, tanto del sistema BO como del sistema RH. Aquí tenemos estas sustancias, son anticuerpos contra los antígenos. Este es anti-B, este amarillito, este es anti-A y este es anti-D. Y aquí están en lo correcto. Este determina el RH y este determina si eres B o si eres A. ¿Y cómo se determina si eres O? Pues si no tienes ninguno de estos dos. Entonces, aquí en el primer paso tenemos la gotica del anticuerpo, anti-D, anti-B y anti-A, y la gota de sangre de nuestro paciente. Segundo paso, lo que hicieron fue revolverlo, y en el tercer paso esperaron a ver qué pasaba. Fíjense lo que pasa. Ya pueden adivinar qué es O positivo. ¿Cómo? No hubo ninguna reacción de aglutinación en B, quiere decir que no hay antígenos de tipo B. Cuando puse el anticuerpo no fue atacada la sangre, y fíjense que está del mismo aspecto que inicialmente. Tampoco había antígenos del grupo A y también está casi que igual. Pero fíjense lo que pasó con la sangre cuando le puse anti-D, es decir, antígenos contra el grupo D mayúscula. Lo que pasó fue una reacción de aglutinación, así se ve, son pequeños microcoágulos. ¿Qué pasó? Se destruyeron esas células y se aglutinaron. El anticuerpo atacó las células que encontró con estos antígenos y se aglutinaron. Entonces el paciente es O, ¿por qué? Porque no es ni A ni B, es decir, es cero, no tiene antígenos de ninguno, y es positivo porque tiene antígenos anti-D. ¿Cómo se vería negativo? Pues se vería exactamente así. Si fuera O negativo, no debería haber reacción de aglutinación en ninguna de las anteriores de las muestras. Revisemos otro ejemplo. Este es un tipo de sangre de tipo A negativo. Fíjense aquí, se puso el anti-D, bueno, aquí se alcanzó a mezclar, pero está el anti-B y el anti-A. Segundo paso, se esperó un poco, se revolvió, como dicen en las recetas, y tercer paso, fíjense lo que pasó. Hubo reacción de aglutinación en el anti-D negativo, no hubo ninguna, no se nota ningún grumo, quiere decir que es RH negativo, no tiene antígenos D. ¿Hubo alguna reacción en B? La respuesta es no, no hubo ninguna reacción en B, quiere decir que tampoco es de tipo B. Cuando pusimos el anticuerpo contra B no se encontró ningún antígeno, por lo cual no hay reacción de aglutinación. Pero miren aquí, se puso un anticuerpo contra antígenos A
y realmente se encontraron porque fíjense la reacción de aglutinación. Quiere decir que tenemos A, no hay B y negativo porque no hay reacción en D. Entonces el paciente es de tipo de sangre A negativo. ¿Qué pasaría si fuera A positivo? Pues tendríamos una reacción de aglutinación aquí para que pudiera ser A positivo. Listo, muy bien. ¿Cuándo se transforma sangre RH positivo a individuos RH negativos? Solamente por una vez. Se originan anticuerpos anti-RH y una nueva transfusión que contenga glutinógeno RH sí puede originar una reacción hemolítica. ¿Qué me refiero con esto? Que si tú le pones a una persona A negativo, le pones A positivo, la primera transfusión que le hagas posiblemente no va a pasar nada, pero los anticuerpos contra el sistema AB y los anticuerpos contra RH tienen una diferencia. Nosotros nacemos con anticuerpos, si yo soy A, nazco con anticuerpos contra B. Si yo soy B, nazco con anticuerpos contra A. Pero los anticuerpos del grupo RH son muy diferentes, son adquiridos con el tiempo. Quiere decir, y por las interacciones que tengamos. También son heredados de los padres, pero pueden sufrir, pero no es que tengamos las personas negativas, es decir, con RH negativo no nacen con anticuerpos contra los negativos, contra los positivos, cosa diferente al sistema ABO. Entonces, si a una persona que es RH negativo se le pone una sangre RH positiva, al primer momento no va a pasar nada, porque no hay anticuerpos contra ese RH positivo. Pero en ese momento se van a generar y cuando haya una nueva transfusión, seguramente que va a originar problemas, es decir, reacciones transfusionales. Es muy parecido a lo que les conté que pasaba en la eritroblastosis fetal en el pasado video, cuando la mamá es positiva y el niño es negativo, o generalmente es más bien viceversa, cuando la mamá es negativa y el niño es positivo, la mamá crea anticuerpos contra su segundo bebé, no contra el primero, así que se le pone una inmunización para que modere esos anticuerpos, porque si no en su segundo embarazo va a haber anticuerpos que ataquen al bebé, porque ya se han creado en el primer embarazo. Básicamente esa es la cuestión. Veamos este último ejemplo en comparativa. Fíjense que aquí hay una muestra RH positiva que es B positivo. Fíjense que hay reacción en anti-D, hay reacción en B, pero no hay reacción en A. Entonces es B positivo. Y aquí hay uno positivo otra vez, no hay aglutinación aquí ni aquí, es decir que es O, y hay una aglutinación contra el anti-D. Quiere decir que es RH positivo. No sé, espero que les haya quedado claro cómo estas fotos son sacadas del laboratorio de los estudiantes del semestre pasado, a los cuales les mando un saludo si andan por ahí, que muy amablemente he tomado sus fotos para ponerlas en el video. Muchas gracias. Muy bien, ¿cuáles son los grupos sanguíneos más comunes? El grupo sanguíneo más común es O, con un 47%, seguido por el A, más o menos el 41%, y después de eso el B, y el más raro, el AB, con muy baja prevalencia. Recordarles otra vez, en la tabla de abajo vemos los genotipos, que recuerden que son heredados de alelos de los padres, que dan origen a los fenotipos o tipos sanguíneos, y tienen unos aglutinógenos, es decir, esos, ¿cómo es explicarlo? Antígenos, y los aglutininas, que serían los anticuerpos que van a atacar esa sangre. Muy bien, ahora lo único que nos falta por saber, que es esencial, es quién puede transfundirle a quién. Según la Asociación Mundial de Transfusiones, básicamente la compatibilidad entre grupos sanguíneos es más o menos esta. ¿Quién le puede donar al grupo AB positivo? Es el receptor universal, es decir, que puede recibir de cualquier tipo de sangre, súper chévere, ¿no? Al AB negativo le puede donar a AB positivo y a AB negativo, y puede recibir de A negativo, de B negativo, de AB negativo y de O negativo. ¿Se le puede poner positivo? La respuesta es solamente en una urgencia vital, y nos exponemos a que en la segunda transfusión pueda hacer una reacción transfusional. ¿Sí?
solamente en casos extremos. A positivo, ¿a quién le pueden dar? A AB positivo, bueno, ahí está AB positivo, y puede recibir de A positivo, de A negativo, de O positivo y de O negativo. El grupo negativo, ¿a quién le puede donar? A A positivo, a A negativo, a AB positivo y a AB negativo. Y puede recibir solo de A negativo y de O negativo. B positivo puede donarle a B positivo, a AB positivo, y puede recibir de B positivo, B negativo, O positivo y O negativo. Finalmente, B negativo puede donarle a B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, y puede recibir de B negativo y O positivo. O positivo puede donarle casi a todos, A positivo, B positivo, AB positivo y O positivo, y solamente puede recibir de O positivo y de O negativo. Y O negativo puede donarle a todos, pero solamente puede recibir de O negativo. Muy bien, esto ha sido todo lo que tenía para este video. Por favor, traten de revisar la parte de las leyes de Mendel, volverlas a recordar, y nos vemos ya en nuestra clase sincrónica por streaming para discutir la parte de coagulación, que sin duda es mucho más complicada porque tiene muchos marcadores bioquímicos que son un poco más difíciles de explicar en video. Como siempre, muchas gracias por escucharme.